La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFamily. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos nos encontramos para compartir un momento ameno, un momento de alegría. Hemos pasado ya tantos y tantos programas, tantos jóvenes, tantas personas, tantas familias también que nos han contado sus maravillosas experiencias. Hoy, de una manera sintética también, pero evidentemente que en 5 años de producción vamos a ir pasando algunas misceláneas de una manera interesante de jóvenes que fueron pasando aquí con nosotros, que nos han dejado ese ejemplo y ese testimonio de entrega, sobre todo de hacer algo, de poner ese granito de arena en la construcción de nuestra sociedad. Entonces les invito que en este domingo podamos disfrutar de nuevo y recordar las cosas lindas. Ahora algunos ya después de 5 años que ya están jovencitos, que ya están bien crecidos, pero ya volverán de nuevo también aquí con nosotros para contarnos cómo ellos han ido creciendo y cuáles son estos valores que ellos mantienen también en su vida. Entonces les invito en este domingo a disfrutar de estas misceláneas. Donde nací, ay, tierra de sol, tierra de amor, tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque toda en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo mi gran nación.
Ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní. Alma y corazón pongo a decir. Viva mi patria, tierra gloriosa. Viva mi luna tan tropical, porque toda en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo mi gran nación. Muy bien, muy bien, muy bien. Y así, queridos amigos, estamos recordando estos hermosos tiempos con estos jóvenes. Y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay.
ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, como decíamos, en este domingo de misceláneas. Vamos a ver entonces aquí a estos dos jóvenes que le estamos recibiendo en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Vamos con la música que ellos nos van a ofrecer. ¿Qué nos van a ofrecer, Rocío? La primera música se llama Llave, que es de Carlos Ramírez. Y la segunda música también, que es Carreta de Félix Pérez Cardoso. De vale forma. Entonces la vemos uno, vea. Estamos muy bien y la embaraca, pero ahí para poner una vez se va así, de Carreta ya. Bueno, ya es domingo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces aquí seguimos con estos dos jóvenes. Jóvenes, qué lindo volver a encontrarnos, reencontrarnos, rememorar estas misceláneas que nos hacen recordar las cosas lindas, los proyectos que teníamos y que seguimos teniendo también para construir un mundo mejor. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. De verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Queridos amigos, estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y seguimos
en este domingo recordando los bellos tiempos. Entonces, esto es tan interesante, pero nosotros vinimos aquí a un centro cultural musical Crescencio para que vos deleites un poco a las familias y a los jóvenes con la música y el arte. ¿Verdad? Y entonces, vamos a la música Crescencio en Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
I'm fading, so lost, fading. The ashes on the floor, the memories of him in every place. It seems like they got stuck all over my way. That old graffiti on the wall, your name and mine were painted as they were just one, fading before my eyes. I don't need to remember it. Every day is the same routine, and I've been missing you every day of the week. 'Cause I can't get enough of you. I just can't leave behind what's true. I'll die if I can see you at least once more. It's something to pretend that I don't know I'll be waking up all alone, all alone. It's already 15 past 3, and I know that I'll be here all alone, all alone. Now that my voicemail is full, there's no space to any sad last goodbye. Like everything we do is never well done. Letters are wrong 'cause I'm a fool. I remember it was the day of September. I said go away, it's over. And I can't stand it anymore. It hurts me and I shout it out, even though no one will hear me say it loud. And I can't get enough of you. I just can't leave behind what's true. I'll die if I can see you at least once more. It's something to pretend that I don't know I'll be waking up all alone, all alone. It's already 15 past 3, and I know that I'll be here all alone, all alone. There's something to pretend that I don't know I'll be waking up all alone, all alone. It's already 15 past 3, and I know that I'll be here all alone, all alone. Y así entonces, recordando estos hermosos tiempos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Ven Santo Espíritu, a ti clamamos.
Dios, ven a mí con tu poder, Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven, Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu. Cantaré una alabanza con todo el corazón, Santo Espíritu. Cantaré al Rey de Reyes, su nombre exaltaré, a ti mi adoración. Santo Espíritu, llénanos de tu amor. Queridos amigos, y ya casi estamos llegando, como siempre, al final en este cuarto bloque. Seguimos con nuestras misceláneas, hermosísimos recuerdos de todo lo que los jóvenes nos fueron brindando durante estos 5 años de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a seguir escuchándolos y vamos a seguir muy atentos a estas propuestas que ellos nos fueron trayendo. Jóvenes para los jóvenes.
Queridos amigos, y así estamos concluyendo, como siempre, con este cuarto bloque, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pero nosotros queremos compartir con ustedes, como siempre, la palabra del Señor, la palabra de Dios, que fue la característica que ha sembrado en el corazón de cada familia, en el corazón de cada joven, Dios mismo a través de su palabra. Queremos volver a recordar este Salmo 150, que nos habla de la característica esencial y fundamental de todo cristiano, pero sobre todo animando a los jóvenes a vivir con entusiasmo el canto que tenemos que hacer para Dios. Alaben a Dios en el santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo con sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laúdes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Y así, queridos jóvenes, así, queridos papás, queridas mamás, querida familia, nos vamos despidiendo en este domingo. Que quede en el corazón lo esencial y lo fundamental, que siempre lo que ha pasado es lo que también nos proyecta hacia el futuro. Y eso es lo que hemos visto y hemos recordado. Todo lo que los jóvenes se han propuesto, muchos de ellos que lo han conseguido. Muchos de ellos que estaban en esa etapa de crecimiento y que hoy también ya están ofreciendo con mayor empeño, con mayor fuerza. Y es eso lo que queremos para nuestra sociedad. Y ustedes, queridos papás y queridas mamás, ánimo y fuerza, jamás desanimarse, acompañar lado a lado de sus hijos. Como solemos decir y como Pablo justamente también utiliza en su misma carta, tenemos que ser como esas muletas que van al lado de nuestros hijos para que ellos entonces nos tengan a nosotros como apoyos. Queridos papás, queridas mamás y sobre todo queridos jóvenes, nos despedimos en el día de hoy y les dejo como siempre la bendición del Señor que nos quiere tanto, que nos quiere muchísimo, y sigamos construyendo un reino de amor, un país mucho más justo, un país generoso para los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.